De la Moneda estábamos atentos a las reacciones políticas que pudiese haber. El subsecretario del Interior, Luis Cordero, se refiere probablemente a esto. Valentina Godoy está ahí en la sede de gobierno. ¿Cuál es la reacción que tiene el gobierno frente a esa decisión que toma los tribunales? Bueno, tal como lo he señalado el gobierno con anterioridad, esta es una demostración de que en Chile no hay persona ni grupo privilegiado. Después de dos extensas audiencias, el día de ayer fue especialmente extensa, donde el Ministerio Público realizó la formalización, se escucharon la defensa, el juez a última hora de la noche informó las razones en virtud de las cuales decretó la prisión preventiva de Manuel Monsalve. La audiencia ha sido llevada a cabo de un modo impecable por parte del juez Cayul, tratando de combinar, por un lado, la rigurosidad de la investigación por parte del Ministerio Público, pero también proteger algunas consideraciones que están asociadas a la víctima. El Ejecutivo no tiene sino que señalar que, por cierto, como lo planteaba desde el inicio, el que esta investigación avance, que avance rápidamente y que se determine las responsabilidades en un delito tan grave como abuso sexual y violación es determinante para recuperar la confianza pública. Subsecretario, y considerando la prisión preventiva, todos los antecedentes que se han conocido desde el 17 de octubre hasta la fecha, queríamos preguntarle con honestidad, ¿el gobierno se arrepiente de haberle confiado a Manuel Monsalve 36 horas para su renuncia? A ver, mucho se ha dicho estos días, se ha escrito en columnas, hay ríos de tinta que han sido publicados estos días en la prensa sobre la autocrítica o no del gobierno sobre este punto. Y yo para esto quiero remitirme a las declaraciones de la ministra Toá el 29 de octubre, en la sesión especial que se realizó en la Cámara de Diputados. Ese día la ministra Toá, conjuntamente con la ministra Orellana, y a quien yo también las acompañé, explícitamente señaló en la sesión de la Cámara de Diputados que las cosas siempre se pudieron haber hecho mejor, que por cierto con la información que hoy día tiene el gobierno, en ese momento se podrían haber tomado decisiones distintas. Pero esa visión autocrítica, la ministra Toá y el gobierno la señaló desde al menos, por lo menos, está registrado públicamente desde el 29 de octubre en adelante. Subsecretario, ¿qué tal? Muy buenos días. Buen día. ¿Detectan ya en el Palacio de la Moneda alguna anomalía respecto al uso de gastos reservados por parte del ex subsecretario? Y si finalmente hoy el Palacio de la Moneda puede garantizar que los actos investigados no fueron financiados con dineros provenientes de esos fondos. Hay dos cosas que son relevantes. La primera es que el Ejecutivo hizo una evaluación rápidamente sobre el uso de gastos reservados. Para quienes nos ven y escuchan, en el sistema institucional chileno solo determinadas autoridades, luego en la reforma legal, tienen autorización al uso de gastos reservados. Lo que hizo el Ejecutivo, y particularmente yo cuando asumí, fue revisar la situación de gastos reservados y comunicarlas como corresponde al Ministerio Público y a la Contraloría en términos de información, es decir, cuánto eran los montos de las remesas que se habían solicitado, cuál es la situación que se encontraba la caja fuerte y cuáles eran los antecedentes que estaban disponibles en ese sentido. Por la modalidad en que se utilizan los gastos reservados, usted comprenderá que este es un asunto sometido al control de la Contraloría, los antecedentes están remitidos ahí y en ese contexto es donde deberá tomarse una definición sobre su uso adecuado o inadecuado. Lo que ha correspondido hacer el Ejecutivo es entregar rápidamente la información tanto al Ministerio Público como a la Contraloría. Hoy no se puede dar garantías que esos fondos no fueran utilizados, por ejemplo, en el pago de la cena, de los trayectos del subsecretario, en particular en estos actos que está siendo investigado el Ministerio Público. Sí, lo que pasa es que en su pregunta subyace a un uso indebido. Lo que nosotros tenemos hasta ahora es un conjunto de antecedentes que han sido remitidos. La forma y modo en que se invirtieron forman parte de la investigación y también de las rendiciones de cuenta que en el pasado se hicieron. ¿El gobierno hace este envío a la Contraloría porque es la rendición semestral o se hace de manera adelantada porque se hace además al Ministerio Público, pero es por alguna sospecha, es por petición de la Fiscalía? En dos cosas. La primera, sobre el uso de gastos reservados, hay una primera declaración que es mía a una pregunta de ustedes. Ustedes en algún punto de prensa me preguntaron sobre la situación de gastos reservados y yo en ese momento revelé que yo venía asumiendo el cargo y que por lo tanto efectivamente se estaba haciendo su evaluación. En segundo lugar, el Ministerio Público requirió un conjunto de antecedentes y nosotros oficiamos al Ministerio Público ese conjunto de antecedentes. Y enseguida, por una cuestión estrictamente de segmentar el que asume el cargo versus la persona que había dejado el cargo,
sobre la situación de los gastos reservados fueron remitidos a la Contraloría para efecto de su fiscalización. Subsecretario, bueno, si bien hemos sabido las acciones que ha impulsado el gobierno en el Consejo de Defensa del Estado, en la Contraloría, los aportes también que ha hecho al Ministerio Público, queríamos preguntarle qué ha hecho el gobierno para el resguardo de la víctima. Se lo preguntamos porque ayer la abogada defensora planteó de que el Ministerio de la Mujer no hace mucho se comunicó con la denunciante, y bueno, el Ministerio de la Mujer fue uno de los últimos en enterarse aquí en el Palacio de la Moneda. Entonces le repito, ¿qué ha hecho el gobierno para poder resguardar la integridad de la víctima? Hay un par de cosas, todo el Ejecutivo lo informó en su oportunidad. Recuerden que los antecedentes en términos institucionales no eran conocidos por las autoridades, más allá de Manuel Monsalve y su jefe de gabinete, pero de quienes tienen cargos directivos al interior de la subsecretaría. Por lo tanto, cuando se conocen los antecedentes y se instruye el sumario, se realiza y se ejecuta el protocolo que, entre otras cosas, implicaba contactarse con la víctima, en este caso telemáticamente, porque ella se encontraba con licencia, para dejar a su disposición la atención la Asociación Chilena de Seguridad. En adelante se han considerado sus licencias médicas y por lo pronto ella mantiene un contrato vigente con la Subsecretaría del Interior. Además de eso, se han tomado un conjunto de medidas también para proteger al resto de las personas que se encontraban trabajando al interior de la Subsecretaría, que también se vieron afectadas en esta situación. Una última. ¿Nada más? Bien, que estén muy bien. Muchas gracias. Sí, parte de las declaraciones del subsecretario Luis Cordero esta mañana aquí en el Palacio de la Moneda. La idea es también que fuera él quien reaccionara de parte del Ejecutivo a esta prisión preventiva decretada por el tribunal que ha decretado, como decíamos, la prisión preventiva del ex subsecretario del Interior, Manuel Monsalve. Luis Cordero lo que ha dicho es que para el gobierno es importante que esta investigación pueda avanzar y ha enfatizado también en que el gobierno ha hecho lo posible para poder contactar a la víctima. Ayer escuchábamos a la abogada querellante en este caso que decía que el gobierno desde el Ministerio de la Mujer la habían contactado, pero bastante tarde, porque ella plantea que han sido de los últimos contactos que han recibido cuando ella ya está recibiendo un apoyo psicológico, por ejemplo, y ahí el subsecretario Luis Cordero justificaba que el Ministerio de la Mujer estaba tomando distintas acciones. Es la reacción entonces del subsecretario del Interior que ocurre unos minutos antes de que el presidente tenga una actividad pública también para descomprimir y para que haya una versión del Ejecutivo después de lo ocurrido anoche con esta prisión preventiva decretada para el ex subsecretario del Interior, Manuel Monsalve. Y muy interesante esta nueva arista que tiene que ver con los gastos reservados y cómo se utilizan por parte de la Subsecretaría del Interior, no un órgano técnico. Es bien interesante eso, vamos a ver qué dice Contraloría, el Ministerio Público, porque andaba con harto efectivo esa noche Manuel Monsalve, le llamó la atención a varios exfiscales eso en particular. Al menos 150.000 pesos, que son los pagos que se supo que hizo, la cuenta, los 2 pagos al taxista, y son más de 1.500 los millones de pesos que maneja la Subsecretaría del Interior, claro, en gastos reservados, y que lo decía el subsecretario, son pocas las autoridades que tienen este manejo con poco control, ¿no? Que está más bien en manos de ellos. Exacto. Y bueno, vamos a quedar atentos también a lo que ocurra con eso, Vale Godoy. Muchas gracias. Nos vemos. Que estén bien. Igual tú. Gracias.